Evangelio de hoy. Domingo 30 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 15, versículo 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores, para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. Pocos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquella tierra, y él empezó a pasar necesidad. Fue entonces y se puso al servicio de un ciudadano de aquel país, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, recapacitando, se dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos. El hijo comenzó a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Traigan enseguida el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado, mátenlo. Comamos y celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le dijo: Tu hermano ha vuelto. Y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se indignó y no quería entrar. Su padre salió a suplicarle. Pero él replicó a su padre: Hace tantos años que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya. Y nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, matas para él el ternero cebado. El padre le respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario celebrar una fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y ha sido hallado. El amor incondicional del Padre. Este pasaje del Evangelio de Lucas nos presenta una de las parábolas más bellas y profundas sobre el amor incondicional de Dios. En la figura del Padre de esta historia, Jesús nos revela la infinita misericordia del Padre Celestial, quien no guarda rencor, no castiga con dureza ni espera a que sus hijos se ganen su perdón. Más bien, es un Dios que, lejos de rechazar a los pecadores, los acoge con los brazos abiertos cuando deciden regresar a Él. El hijo menor representa a toda persona
que, en algún momento de su vida, se ha alejado de Dios. Nos muestra lo fácil que es caer en la tentación de querer independencia absoluta, de desear vivir sin normas, sin límites y sin la protección del Padre. Sin embargo, la lección fundamental de la parábola es que, a pesar de nuestros errores, Dios siempre nos espera con un corazón lleno de amor. El falso espejismo de la libertad lejos de Dios. El hijo menor pensó que la verdadera felicidad estaba en la independencia, en la posibilidad de hacer lo que quisiera sin rendir cuentas a nadie. Este pensamiento es común en muchas personas hoy en día, que creen que la fe, la iglesia o los mandamientos de Dios son limitaciones que les impiden disfrutar de la vida. Sin embargo, la historia demuestra lo contrario. Cuando el joven gasta toda su fortuna y se encuentra solo, hambriento y abandonado, descubre que la libertad sin Dios no es verdadera libertad, sino esclavitud del pecado, de la necesidad y del sufrimiento. Solo cuando toca fondo, cuando siente el vacío más profundo, se da cuenta de que el único lugar donde realmente era feliz era en la casa de su padre. El regreso a la casa del Padre. Un acto de humildad y confianza. Uno de los momentos clave de la parábola es cuando el hijo menor decide regresar. No lo hace con exigencias ni con orgullo, sino con humildad. Reconoce su error, admite que ha pecado. Y está dispuesto a aceptar cualquier condición que su padre le imponga, incluso la de ser tratado como un simple jornalero. Esta actitud es un modelo para nuestra propia conversión. Cuando nos alejamos de Dios, no basta con sentir remordimiento. Es necesario dar un paso concreto. Regresar con humildad, pedir perdón y confiar en su misericordia. El hijo pródigo nos enseña que no importa cuán lejos hayamos ido, siempre podemos volver. La alegría del padre por el hijo que regresa. Uno de los aspectos más conmovedores de la parábola es la reacción del padre. No espera a que su hijo llegue hasta él, sino que, al verlo desde lejos, corre a su encuentro. Lo abraza, lo besa y le devuelve inmediatamente su dignidad. No le recrimina sus errores ni le impone castigos. Al contrario, lo viste con el mejor traje. Le pone un anillo en el dedo y organiza una gran fiesta. Este gesto nos muestra el corazón de Dios. Un padre que no se cansa de perdonar, que no guarda rencores y que celebra cada vez que un hijo suyo regresa a él. Nos invita a confiar en su amor sin condiciones y a vivir la alegría del perdón. El resentimiento del hermano mayor. El hijo mayor representa a quienes creen que su justicia les da derecho a más privilegios ante Dios. Es el modelo del creyente que cumple con todas las normas, pero lo hace con un corazón endurecido, sin comprender la esencia del amor divino. Su actitud nos advierte sobre el peligro del orgullo espiritual. Nos recuerda que, aunque llevemos años en la fe, podemos caer en la tentación de mirar con desprecio a quienes, según nosotros, no han sido tan buenos como nosotros. Sin embargo, Dios no mide a sus hijos con la vara de la justicia humana, sino con la infinita medida de su amor. La misericordia de Dios frente a la justicia humana. En la parábola del hijo pródigo, Jesús nos muestra la diferencia entre la misericordia de Dios y la justicia humana. Mientras que en nuestra lógica terrenal,
Solemos pensar en el castigo como la consecuencia natural de una mala acción. Dios nos enseña que su amor va más allá de lo que consideramos justo. El hijo menor había desperdiciado su herencia. Había traicionado la confianza de su padre y, en términos humanos, no merecía otra cosa que el rechazo. Sin embargo, el padre, que representa a Dios, rompe con toda lógica humana y lo recibe con un amor que no mide ni calcula. Esta enseñanza nos reta a cambiar nuestra manera de ver la justicia divina. Muchas veces, cuando alguien se ha alejado de la fe y regresa, nos cuesta aceptarlo con la misma alegría con la que Dios lo recibe. Nos preguntamos si realmente se ha arrepentido, si merece el perdón o si es justo que tenga las mismas oportunidades que quienes nunca se han apartado. Sin embargo, la parábola nos recuerda que Dios no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos, y lo que necesitamos siempre es su amor. El pecado como alejamiento, no como castigo divino. Cuando el hijo menor abandona la casa de su padre, no es el padre quien lo castiga, sino que él mismo sufre las consecuencias de su decisión. Esta es una gran lección para nosotros. El pecado no es un castigo que Dios nos impone, sino una elección que nos aleja de la verdadera felicidad. Muchas veces vemos los mandamientos de Dios como normas restrictivas que nos impiden disfrutar de la vida. Sin embargo, lo que esta parábola nos enseña es que la verdadera alegría está en permanecer cerca del Padre. Cuando nos alejamos de Él, podemos experimentar placer momentáneo, pero tarde o temprano nos daremos cuenta de que lejos de Dios solo hay vacío, hambre espiritual y desolación. La verdadera conversión nace de un corazón arrepentido. Uno de los momentos más hermosos de la parábola es cuando el hijo menor, después de haberlo perdido todo, entra en sí mismo y decide regresar. Aquí encontramos una enseñanza clave. La conversión comienza en el corazón. No es solo un acto externo, sino un verdadero cambio interior. El hijo pródigo no vuelve solo porque necesita comida, o porque su vida ha sido un desastre, sino porque reconoce que ha pecado contra su padre y contra Dios. Su conversión es sincera porque nace del reconocimiento de su error y del deseo de reconciliarse. Esto nos invita a examinar nuestra propia relación con Dios. ¿Nos acercamos a Él solo cuando lo necesitamos? ¿O realmente reconocemos nuestra necesidad de su amor y su perdón? Dios siempre toma la iniciativa en el perdón. Un detalle maravilloso de la parábola es que, cuando el hijo pródigo aún está lejos, el padre lo ve y corre hacia él. Esto nos dice algo fundamental sobre Dios. Él siempre da el primer paso. No espera a que lleguemos completamente hasta Él, sino que sale a nuestro encuentro, nos abraza y nos recibe con amor. A veces creemos que debemos hacer un esfuerzo sobrehumano para volver a Dios, como si tuviéramos que ganarnos su perdón. Pero la parábola nos muestra lo contrario. Dios está más ansioso por perdonarnos que nosotros por ser perdonados. Él no nos espera con reproches, ni con una lista de condiciones, sino con los brazos abiertos. El gozo del Padre, un modelo para nuestra comunidad cristiana. Cuando el Padre manda a preparar un banquete para celebrar el regreso de su Hijo, nos muestra cómo debería ser nuestra actitud como iglesia. Muchas veces, en lugar de alegrarnos por la conversión de un hermano,
Nos dejamos llevar por la envidia, el juicio o la comparación. El hermano mayor de la parábola representa a aquellos que han permanecido fieles, pero que no comprenden la grandeza de la misericordia de Dios. Esto nos invita a preguntarnos: ¿nos alegramos realmente cuando alguien vuelve a la fe? ¿O nos molesta porque creemos que no es justo que reciba tanto amor después de haberse alejado? La parábola nos enseña que el reino de Dios no se rige por la lógica humana de la recompensa y el castigo, sino por la lógica del amor incondicional. El hijo mayor, el riesgo del orgullo espiritual. El resentimiento del hijo mayor nos advierte sobre un peligro real en la vida cristiana: la autosuficiencia espiritual. Es fácil caer en la tentación de creer que somos mejores que los demás porque hemos permanecido fieles, porque nunca hemos cometido ciertos pecados, o porque siempre hemos estado en la iglesia. Sin embargo, esta parábola nos muestra que a veces quienes están más cerca de Dios exteriormente pueden estar más lejos de Él en su corazón. El hijo mayor nunca dejó la casa del padre, pero no comprendió su amor. No disfrutaba de su cercanía ni vivía con gratitud. Su relación con el padre era más una obligación que un gozo. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe. ¿La vivimos con amor o solo con cumplimiento de normas? El llamado a imitar la misericordia del Padre. El Padre de la parábola es el modelo perfecto de la misericordia divina. Pero también es un ejemplo para nosotros. Como cristianos, estamos llamados a reflejar ese mismo amor hacia los demás. ¿Cuántas veces nos cuesta perdonar a quienes nos han hecho daño? ¿Cuántas veces guardamos rencor en lugar de dar una segunda oportunidad? La parábola nos muestra que el amor verdadero no guarda resentimientos. No pone condiciones y no espera a que el otro se humille. Si realmente queremos ser discípulos de Jesús, debemos aprender a perdonar como lo hace el Padre. Con generosidad, con alegría y sin esperar nada a cambio. Un mensaje de esperanza para todos. Esta parábola es, en última instancia, una historia de esperanza. Nos recuerda que nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Que siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo y que el amor del Padre no tiene límites. Si alguna vez hemos sentido que hemos fallado demasiado como para ser perdonados, este pasaje nos dice que Dios nunca se cansa de darnos otra oportunidad. Si alguna vez hemos pensado que alguien no merece el perdón, esta historia nos recuerda que el juicio le pertenece solo a Dios y que su misericordia es infinita. El perdón que libera y transforma. El perdón del Padre hacia el Hijo pródigo. No es un acto meramente simbólico, sino una verdadera liberación. No solo le permite regresar al hogar, sino que lo restaura completamente como hijo, sin condiciones ni reservas. Esto nos enseña que el perdón de Dios no es parcial ni a medias. Cuando nos acoge, nos devuelve nuestra dignidad y nos hace plenamente suyos. No nos trata como siervos ni nos recuerda nuestras faltas, sino que nos reviste con su gracia y nos devuelve nuestra identidad de hijos amados. En nuestra vida, muchas veces nos cuesta perdonar, porque guardamos en la memoria los errores de los demás. Pensamos que el perdón debe ganarse con méritos o esfuerzo. Pero Dios nos muestra que su amor es puro don. Nos invita a experimentar la alegría de liberar a otros. Da peso de sus culpas y a liberarnos a nosotros mismos de la carga del resentimiento.
Perdonar no solo restaura al que se equivoca, sino que también sana al que otorga el perdón. El hambre del hijo pródigo, una metáfora de nuestra sed de Dios. Cuando el hijo menor toca fondo, siente hambre. Y es precisamente esa necesidad la que lo hace reflexionar y desear volver a casa. Este detalle de la parábola es profundamente simbólico, porque nos recuerda que, cuando nos alejamos de Dios, tarde o temprano experimentamos un vacío interior que nada ni nadie puede llenar. Podemos buscar satisfacción en el placer, en el éxito o en la autosuficiencia, pero llegará un momento en el que sentiremos hambre de algo más. Un hambre espiritual que solo puede ser saciada en la casa del Padre. Este vacío que el hijo menor experimenta no es un castigo de Dios, sino la consecuencia natural de haberse apartado de la fuente de la verdadera vida. De la misma manera, cuando sentimos que nuestra fe está apagada, cuando la vida nos pesa, o cuando sentimos que nada nos llena, es un llamado a regresar a Dios. Solo Él puede saciar nuestra hambre más profunda, aquella que el mundo no puede calmar. El abrazo del Padre, una imagen del amor incondicional. El momento en el que el Padre corre hacia su Hijo y lo abraza es uno de los más conmovedores de toda la parábola. En esa escena se rompe toda lógica humana. El Padre no espera una explicación, no exige disculpas, no pide cuentas. Simplemente, se deja llevar por el amor y abraza a su Hijo, demostrándole que siempre le ha pertenecido. Este gesto nos muestra que el amor de Dios no se mide por nuestros méritos ni por nuestras acciones, sino por su propia esencia. Dios nos ama porque es amor, no porque lo merezcamos. En cada confesión, en cada regreso a la oración, en cada momento de arrepentimiento, Él sale a nuestro encuentro con el mismo entusiasmo con el que el Padre corrió hacia su Hijo. Si realmente comprendiéramos esta verdad, viviríamos con más libertad, sin miedo al rechazo divino. Dios no está esperando nuestro fracaso para juzgarnos, sino nuestro regreso para abrazarnos. La restauración del Hijo, la gracia que nos devuelve la dignidad. El Padre no solo recibe a su Hijo, sino que lo viste con el mejor traje. Le pone un anillo en el dedo y calzado en los pies. Cada uno de estos elementos tiene un significado profundo. El traje representa la dignidad recuperada. El anillo simboliza su pertenencia a la familia. Y las sandalias indican que vuelve a ser libre. Pues solo los esclavos andaban descalzos. Dios no nos devuelve a su casa como sirvientes, sino como hijos legítimos. Su gracia no es solo un parche sobre nuestras heridas, sino una restauración completa de nuestra identidad. Nos reviste con su amor y nos devuelve la dignidad que creíamos perdida. Esto nos enseña que, sin importar cuán lejos hayamos llegado o cuán rotos nos sintamos, Dios siempre tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Nuestra historia no termina en el pecado, sino en la misericordia. La alegría del banquete, el reino de Dios es celebración. El Padre no solo perdona, sino que organiza un banquete para celebrar el regreso de su Hijo. Este detalle es clave para entender el corazón de Dios. Él no nos recibe con frialdad ni con indiferencia, sino con una alegría desbordante. En su reino, el perdón es motivo de fiesta, no de castigo ni de reproche. Esto nos invita a revisar nuestra propia manera de vivir la fe.
¿Vemos la vida cristiana como una carga o como una celebración? ¿Nos alegramos cuando otros se acercan a Dios o nos sentimos incómodos, como el hermano mayor? La parábola nos llama a vivir nuestra fe con gozo, sabiendo que Dios nos invita constantemente a su banquete de amor. El peligro del corazón endurecido. El hijo mayor es un reflejo de aquellas personas que, aunque siempre han estado cerca de Dios, no han experimentado su amor en profundidad. Su problema no es la obediencia, sino la falta de alegría y de compasión. Él ve su relación con el Padre como una carga, no como un regalo. Esto nos invita a examinar nuestra propia vida espiritual. ¿Cumplimos con Dios solo por obligación, o realmente lo amamos? ¿Nuestra fidelidad nos hace más misericordiosos o más duros con los demás? La parábola nos advierte que es posible estar cerca de Dios y, al mismo tiempo, estar lejos de su amor. La misericordia, clave para entender el corazón de Dios. Toda esta historia nos revela que la misericordia es el rasgo más característico de Dios. Él no actúa según nuestras categorías de justicia, sino desde el amor incondicional. Esto nos desafía a cambiar nuestra manera de ver a los demás. En lugar de juzgar, estamos llamados a acoger. En lugar de exigir, debemos aprender a dar. El mundo necesita más personas que reflejen el amor del Padre. Personas que sepan perdonar. Que sepan celebrar el regreso del que estaba perdido. Y que vivan con el mismo corazón generoso de Dios. El Hijo pródigo en nuestra vida diaria. Si miramos bien, todos nosotros hemos sido en algún momento. Como el hijo menor, nos hemos alejado. Hemos buscado la felicidad en lugares equivocados. Y hemos experimentado el vacío del pecado. También hemos sido como el hijo mayor. Hemos sido rígidos, hemos juzgado y hemos sentido que Dios debía recompensarnos por nuestra fidelidad. Pero el verdadero llamado de esta parábola es aparecernos al Padre. Dios nos invita a ser reflejos de su amor. A recibir con los brazos abiertos a quien regresa. Y a vivir con un corazón lleno de compasión. Solo cuando aprendamos a amar como el Padre, habremos entendido realmente el Evangelio. El reino de Dios es para todos. La enseñanza final de esta historia es que en la casa del Padre hay lugar para todos. No hay distinciones, no hay categorías, no hay favoritos. Todos somos hijos amados, y todos estamos invitados a participar del banquete de su amor. Si alguna vez hemos sentido que no somos dignos de Dios, esta parábola nos recuerda que no se trata de nuestra dignidad, sino de su amor. Él nos llama, nos espera y nos recibe con alegría. Su único deseo es que volvamos a casa. Un llamado a vivir la misericordia. Esta parábola no es solo una historia conmovedora, sino una invitación concreta a cambiar nuestra manera de vivir. Dios nos llama a perdonar más, a juzgar menos, a celebrar el regreso del que estaba perdido, y a vivir con un corazón abierto a la gracia. Si logramos hacer esto, nuestra vida será un reflejo del amor del Padre. Y el mundo verá en nosotros la verdadera alegría del Evangelio. El amor que restaura y da vida. La parábola del Hijo Pródigo es un relato que nos muestra la esencia misma del Evangelio. Dios es amor, y su amor tiene el poder de restaurar lo que está roto, de sanar lo que está herido y de dar vida a lo que parecía perdido. Hoy, Jesús nos invita a reconocer en el Padre Celestial a aquel que nos espera siempre con los brazos abiertos, sin importar cuán lejos hayamos ido.
Nos llama a confiar en su misericordia, a imitar su amor y a celebrar con alegría cada vez que un hijo suyo regresa a casa. Que esta enseñanza transforme nuestro corazón, para que, en lugar de juzgar, aprendamos a amar como Dios nos ama. Y que nuestra vida refleje la alegría del Evangelio, anunciando con nuestras acciones que, en la casa del Padre, siempre hay lugar para todos. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.